Que calienta el frío. Sí, bien todo eso. Hoy día es el cumpleaños de Sonia. ¿Y dónde felicitaron? Está en su patria, muy cómodas al respecto de la vida después de la muerte. Todos piensan en un más allá, todos piensan en la idea del otro mundo, pero ninguno dice con certeza qué es lo que pasa cuando el cuerpo físico muere. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la idea de ustedes al respecto de ese problema de la muerte, de la vida después de la muerte? ¿Qué es lo que continúa? ¿En qué forma? ¿Por qué los seres humanos no pueden tener bien clara la idea de la vida después de la muerte? ¿Qué es lo que impide? Estamos dormidos, ¿no? Impide la ignorancia. Lo que es el conocimiento exacto, ¿no? Pero no tener un conocimiento cabal de lo que es. Porque no podemos negar que la vida continúa después de la muerte. Eso es innegable. Hay demasiadas evidencias sobre ese asunto. El esoterismo propone el desarrollo de una conciencia superior que pueda resistir el impacto del rayo de la muerte. Una conciencia que no se apague con el impacto de la muerte. Normalmente, las personas pierden la noción de sí mismas cuando el rayo de la muerte les impacta y se quedan 3 días inconscientes. Al tercer día despiertan preguntándose qué ha pasado. Pero no tienen la noción clara de dónde se encuentran, ni qué es lo que ha pasado con ese problemita de la muerte, de la desencarnación. Hasta ahora, después de tantos milenios, los terrícolas siguen preguntándose qué es lo que pasa cuando llega la muerte del cuerpo físico. Pero hay un trance intermedio que se llama el sueño. Cuando dormimos, ¿dónde es que estamos? ¿Seguimos dentro del cuerpo? No. Las experiencias llamadas oníricas, ¿dónde es que se realizan? ¿Dentro del cuerpo o fuera del cuerpo? Fuera del cuerpo. Esa experiencia yo la he vivido muchas veces, miles de veces. Sé muy bien que cuando estamos
trance del sueño, estamos fuera del cuerpo. Inclusive he llegado a ver mi cuerpo tendido en la cama. De modo que eso de que abandonamos el cuerpo durante el trance onírico es verdad, de toda verdad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese trayecto de tiempo se vuelve largo? Digamos de años, digamos 20 o 30 años después de morir. ¿Dónde estamos durante todo ese tiempo? ¿Qué es lo que pasa? De modo que el grave problema de la conciencia humana en relación con la muerte es no poder recordar, no tener el recuerdo de lo anterior. Inclusive se pasan hasta 100 años y la persona no recuerda qué pasó su vida anterior, dónde estuvo, quién era, qué país vivía. Esa tremenda laguna que existe en nuestra conciencia en relación con la muerte solo puede resolverse adquiriendo una conciencia superior, es decir, yendo más allá del estado común y corriente de la conciencia. Nosotros vivimos muy cómodos con la idea de que más allá de la muerte nos espera Papito Dios para tenernos allí a su ladito. No importa lo que hayamos hecho, al fin nos vamos a ir con Dios. Y esa idea consoladora y subjetiva hace que las personas no tomen en serio eso de la experiencia de vivir. No tomen en serio el problema ese de no recordar la vida anterior. De modo que el gnosticismo universal siempre ha combatido la inconsciencia. Siempre ha combatido los estados de olvido, la falta de recuerdo, la falta de presencia en todos nuestros actos. La gnosis siempre ha propuesto el estado de alerta como solución al problema de la inconsciencia, al problema del sueño, al problema de la identificación y olvido. Pero para eso es necesario desarrollar una tercera fuerza que pueda vencer al olvido.
No es justo que nosotros vivamos una y otra vez 30, 50, 100 años sin recordar. ¿Cómo se puede vivir así? Sin saber quién somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos después de morir, dónde estábamos antes de nacer. ¿Cómo es posible que podamos vivir tan tranquilamente ignorando todo eso? Es necesario desarrollar la conciencia superior, desarrollar la conciencia durante el sueño del cuerpo. El cuerpo no debe ser obstáculo para vencer el olvido. El cuerpo no debe ser obstáculo para vencer el olvido. Eso debe ser una premisa de nuestro entendimiento esotérico. No podemos vivir tranquilamente sin recordarnos, sin saber dónde estábamos antes de nacer, sin saber dónde vamos después de morir. ¿Cómo podemos vivir así? ¿Qué tipo de vida es eso? Eso es más bien una cuestión de flora. Está bien que en la naturaleza de la flora acontezca ese fenómeno, pero no en la conciencia del ser humano, llamado ser humano. De modo que el título de ser humano no nos corresponde. No se corresponde nuestra sapiencia de sí mismos con el título ese de seres humanos. ¿O sí? ¿Merecemos ese título? No, porque no sabemos nada. No tenemos conciencia. De modo que necesitamos reflexionar constantemente sobre esa cuestión. Porque la vida se nos va yendo día a día. Y no salimos del pozo ese, de la fosa esa de la inconsciencia. Así es que les proponemos hacer un súper esfuerzo para recordar qué es lo que pasa cuando el cuerpo físico duerme en la cama, o también después de la muerte. No podemos tomar eso muy a la ligera, como si fuera algo normal. Eso no es normal. ¿Cómo es que vamos a vivir sin tener conciencia de todos los aspectos de nuestra vida física y psíquica? No podemos decir que somos seres humanos si estamos en ese estado de conciencia que no nos permite saber, vivenciar qué es lo que sucede. No estamos completos.
estamos caminando con muletas, psicológicamente hablando. De modo que en esta noche quiero recordarles que para ser seres humanos auténticos necesitamos tener una conciencia continua de lo externo y de lo interno de nuestra propia vida. De lo contrario, no somos lo que creemos que somos. Somos simplemente máquinas parlantes. Pero mientras no los reconozcamos, seguiremos siendo máquinas parlantes, charlatanes. Así es que esas horas en que el cuerpo físico duerme, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde es que está el obstáculo que no nos deja vernos en forma completa? ¿Por qué hay ese enorme vacío entre un estado y otro estado de nuestra propia vida? El maestro Samael se cansó de darnos técnicas y fórmulas para abandonar conscientemente el cuerpo. Algunas veces logramos alguna experiencia, pero no se nos vuelve continuo, no se nos vuelve un estado permanente. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta intensificar el estado de alerta, intensificar el recuerdo de sí, hacerlo permanente, prolongado, para poder volvernos personas, seres humanos de verdad, no máquinas parlantes. Así que en esta noche quiero recordarles que necesitamos estar aquí y ahora. Y eso no va a venir por sí solo, eso viene a base de esfuerzos, de luchas íntimas, a base de rebeldía. En este camino del esoterismo no podemos ser cómodos. Tenemos que estar incómodos. Tiene que estar algo molestándonos, impulsándonos a resolver lo que no está resuelto. Y lo que no está resuelto se llama inconsciencia, olvido de sí. De modo que en esas horas en que el cuerpo físico duerme, nosotros no debemos dormir. Debemos estar despiertos y decir: estoy fuera de mi cuerpo. Vivenciarlo. De lo contrario, no podemos hablar de despierto ni de nada de eso. Hablemos sobre esta cuestión de la inconsciencia.
¿Qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué es lo que hace que no estemos conscientes de día y de noche, donde quiera que estemos? Porque ese sería el estado normal, el estado de alerta, el estado de recuerdo completo de sí mismos. Maestro, usted hablaba de fuerzas para luchar contra la inconsciencia, creo que dijo tercera fuerza contra la inconsciencia. Por favor, ¿podría usted ampliar un poco eso? Es claro que estamos sometidos al dualismo, fuerzas duales nos mantienen en ese estado de sueño. Tiene que haber una tercera fuerza, un tercer aspecto del pensamiento que nos haga despertar, que nos haga estar completamente conscientes. El estado de sueño significa estado de olvido. No nos acordamos de sí mismos. ¿Cómo podemos vivir sin acordarnos de sí mismos? ¿Cómo podemos atender tantas cosas y olvidarnos de sí mismos? ¿Cuántas miles y miles de cosas atendemos durante una existencia a cuestas de olvidarnos de sí mismos? De modo que para ser seres humanos necesitamos tener una conciencia real, auténtica de sí mismos. Eso sería una tercera fuerza actuando en nuestra mecanicidad. ¿Verdad? Eso sería el recuerdo de sí, maestro. Exactamente. El recuerdo de sí. Ese es el choque que no nos da la naturaleza. Tenemos que darnos nosotros mismos un impacto, un shock que nos permita recordarnos. Imagínense ustedes una vida de 70, 80 años sin recordarnos. ¿Cómo podemos vivir eso? Sin saber quién somos, para dónde vamos, por qué estamos aquí, de dónde hemos venido, qué es lo que pasa cuando estamos con cuerpo o cuando estamos sin cuerpo. Decimos muy alegremente, fulano ya es difunto. ¿Pero acaso tenemos conciencia de que fulano es difunto? ¿Podemos seguir viéndolo después de haber muerto? ¿Verdad que no? Esos asuntos tenemos que resolverlos antes de que venga la muerte. El recuerdo de sí tiene mucha fuerza. Si lo utilizamos, va a darnos un resultado positivo a la larga.
cosa, hay que combatir el sueño, hay que combatir el recuerdo, el olvido de sí, hay que combatirlo constantemente para poder tener el recuerdo de sí permanente. Eso es estar despierto, eso es estar conscientes. El resto son puras chanchadas, puro palabrerío insustancial de charla ambigua. Pero sigamos hablando de este asunto. No dejen que la mente oculte la realidad. Hay que dejar de ser comodistas. Maestro, en alguna parte de la Biblia creo que dice algo así que Dios nos puso un velo. ¿Eso tiene relación con lo que estamos hablando? Un velo para no saber o conocer, algo así, no recuerdo bien. Si algún hermano no se recuerda, pero tiene relación con lo que hablamos. Sí, el velo de la ignorancia se sirvió sobre nosotros cuando violamos las leyes, los mandatos divinos. Cayó sobre nosotros el velo de la ignorancia. Dejamos de saber lo que teníamos que saber. Que sí hay un velo que impide la percepción correcta de las cosas. Maestro, ese velo es la mente dual. Es todo el impedimento de nuestras percepciones reales de las cosas. Eso es el velo de la ignorancia. De modo que desde esta noche a trabajar duro. ¿Cómo es eso de echarse en la noche y despertar al día siguiente como que sin nada? Eso es absurdo. ¿Dónde está nuestra conciencia durante todas esas horas en que el cuerpo duerme? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra fe y nuestra esperanza? Así es que a trabajar duro, porque nos falta mucho por aclarar, nos falta mucho por aclarar. Que el Divino Padre y la Madre bendita nos protejan y nos guíen. Y abandonemos la pereza. Hay que combatir la pereza. Hay que hacer los ejercicios. El Maestro Samael nos dio muchos ejercicios. Utilizarlos es nuestra obligación. Paz y bendición. Paz y bendición.